Las planillas que consiguieron Miriam y Giancarlo comprobaron que el grupo de la Santa Cruz fue desaparecido en un vuelo de la muerte. La justicia ya tenía a los pilotos identificados con nombre y con apellido, pero seguían en libertad. Aun cuando ya había pasado un año que presentaron la denuncia y que se publicó el informe en la televisión. Desesperados por el paso del tiempo, decidieron buscar planes alternativos para poder conseguir justicia. Después de todo, la velocidad no era precisamente una virtud del juez Sergio Torres. ¿Pero qué podían hacer? Ya estaba todo en manos de la justicia y no sabían a qué otra instancia podían recurrir. Ahí fue cuando a Miriam se le ocurre la idea de buscar a Sofía Rodeiro. Eran amigas y lo más importante, Sofía había sido una jueza en lo penal. Era una mujer que cuando se proponía algo lo conseguía. Y se había enfrentado con militares represores, con policías, con abogados corruptos, con mafiosos, incluso con otros jueces y hasta con la mismísima Corte Suprema. Sofía tiene más de 30 años trabajando en el Poder Judicial en Argentina. Hoy en día ocupa un cargo muy importante en el sistema de justicia. Cuando empezamos este podcast, sabíamos que debíamos hablar con ella. Para que aceptara, accedimos a mantener su identidad en secreto para no ponerla en riesgo ni a ella ni a su trabajo. Le preguntamos a Sofía cómo estaría más cómoda con el manejo de su identidad. Si ella prefería, por ejemplo, que distorsionáramos su voz, o si prefería que, por ejemplo, hagamos una transcripción de todo lo que nos dijo y que después la interpretara una actriz. Lo que más nos interesa es que vos te sientas cómoda. ¿Qué te parece mejor? Creo que la idea de la actriz suena divertida. Tiene más personalidad. ¿A quién le gusta escuchar una voz distorsionada? Exacto, tenés toda la razón. Esa voz que escuchamos no es la voz de Sofía. Es una actriz leyendo las transcripciones de la entrevista que le hicimos. Además, Sofía no es su nombre real. Sofía es por Sofía Loren, la Loren. Es la manera en la que Miriam me escribía mensajes en clave para causas o investigaciones periodísticas complicadas. Miriam y Sofía siempre se han comunicado en clave porque la dupla periodista-jueza pone en riesgo la carrera de ambas. Ella me ponía, necesito hablar con vos. Y yo sabía que estaba en algún problema periodístico o de investigación y nos encontrábamos. Cuando dijo que era urgente, me di cuenta de que tenía un problema más serio. Después de recibir la llamada de Miriam, Sofía la citó en un lugar donde se reunían de vez en cuando. El restaurante al aire libre del Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires es un jardín precioso con muchos árboles y fuentes. Se encontraron ahí una noche calurosa de verano. Miriam se sentó en una mesa al lado de una de las fuentes y, con angustia, le reveló sus temores a Sofía. Le dije que estaba desesperada. Que estaba desesperada porque entendía que el juzgado que se estaba ocupando de la causa no hacía nada y que finalmente iba a llegar a oídos de los pilotos que era posible su detención. Miriam tenía miedo que los pilotos se escaparan de la justicia una vez que supieran que los estaban buscando. Juró, recontrajuró que no estaba dispuesta a que todo ese esfuerzo se perdiera. Y Sofía nunca la había visto así. Me dijo, tráeme la documentación que tengas, las planillas, los testimonios, la denuncia de Enrique Piñeiro y de Pérez Esquivel, todo lo que encuentres. Y anda hablando con Giancarlo y con Piñeiro porque creo que los necesito. En poco tiempo, el departamento de Sofía se convirtió en un océano de pilas y pilas de carpetas. Miriam apenas le había entregado unas cuantas fotocopias, pero Sofía fue completando todo con archivos viejos, con artículos de prensa, sacó expedientes judiciales para poder estudiar los antecedentes.
El comedor, el dormitorio, la mesita, el balcón, todo se inundó de columnas de fotocopias, café, cigarrillos y un vinito cuando oscurecía. Sofía no me contaba de qué manera iba progresando, pero iba armando un rompecabezas que la llevó a arribar a una conclusión indiscutible. Nos convocó a una reunión al living de su casa. Estábamos Giancarlo, Enrique Piñeiro y yo. La intuición de Miriam no falló. Sofía ya tenía un plan para evitar que los pilotos asesinos se dieran a la fuga. Mi nombre es Leonardo Sbaraglia y en Skyban, los vuelos de la muerte, vamos a recorrer el trabajo más importante de la periodista Miriam Lewin. Una investigación que llevó ante la justicia a los responsables de uno de los secretos más oscuros de la Argentina, los vuelos de la muerte de la última dictadura militar. Episodio 7. Interpol. La justicia ya tenía identificados 3 tripulantes del vuelo de la Santa Cruz: Mario Arrú, Enrique de St. George y Alejandro D'Agostino. D'Agostino era el único de los 3 que ya se había retirado de la aviación. Mario Arrú y Enrique de St. George aún ejercían como pilotos. Trabajaban en vuelos comerciales de aerolíneas argentinas. Hay un problema. La denuncia está en un expediente y los abogados tienen acceso. Por lo tanto, lamentablemente, tengo para comunicarte que a un año de la denuncia y todo, esta gente se va a fugar. Arrú y St. George volaban frecuentemente a Europa. Si se enteraban de la acusación contra ellos, fácilmente podrían quedarse en el exterior y escapar de la justicia. Mi plan es el siguiente. Esta gente está volando. ¿Tienen vuelos? Hay que averiguar a dónde van, a dónde llegan, meter una denuncia en Europa y agarrarlos cuando estén llegando a un aeropuerto internacional. Sofía insistía en que se podía armar un caso para que la Interpol los arrestara en cualquier punto de Europa que ellos pisaran. Si habían sido arrojados en los vuelos de la muerte ciudadanos españoles, italianos, franceses o alemanes, esas justicias podían operar. Era una idea difícil de llevar a cabo, pero no imposible, porque había precedentes ya. En Francia, en España, ya se habían detenido a represores argentinos. Adolfo Silingo, por ejemplo, era uno de ellos. Entonces, ¿qué hicimos? Pensamos en una posibilidad de que las 2 ciudadanas francesas que se habían ido en el vuelo de la muerte, Léonie Duquet y Alice Domon, fueran el motivo de que la justicia francesa decidiera juzgar esos crímenes. Entonces pensaron en apelar a la justicia internacional por los desaparecidos que eran extranjeros. Parecía que la justicia local estaba perpetuando la impunidad de los crímenes que se cometieron con sus propios ciudadanos. Era delicado y había que pensarlo bien, porque todo lo que hicieran internacionalmente tendría repercusiones políticas. Debían exponer muy bien sus argumentos en la Embajada de Francia en Buenos Aires y conseguir su apoyo para atrapar a los pilotos asesinos en suelo europeo. Esa presentación debían hacerla con alguien con prestigio, alguien a quien la embajada respetara. Se necesitaba una decisión política y para eso sumamos a Horacio Berbisky, que era un periodista que había tratado el tema de los vuelos, porque había recibido la confesión de Adolfo Silingo, el marino arrepentido de haber participado en por lo menos 2 vuelos, y era muy respetado en Francia. Cuando lo buscaron, el periodista aceptó la misión sin dudarlo. Estaba de acuerdo con el plan que había armado Sofía y aceptó ser testigo en la causa. El equipo estaba completo.
Si en Argentina no se podía avanzar con el juicio, la estrategia era atrapar a los pilotos asesinos en Europa. Una tarde soleada, Berbisky, Miriam y Sofía subieron los escalones de mármol de la embajada francesa y se sumergieron en un salón majestuoso. Para preservar la identidad de la jueza, la presentaron como si fuera una docente. Y allí partimos con Sofía, vestida como en un figurín de los años 60, recuerdo con un tapadito con botones de cristal y con el respetado y temido Horacio Berbisky. Berbisky tomó las riendas de la reunión y en perfecto francés expuso que pedían la participación de la justicia francesa porque 2 ciudadanas de ese país, las monjas de la Santa Cruz, habían sido ya identificadas como víctimas de un vuelo de la muerte. Adicionalmente les confesó su preocupación que Arrou y que Saint-Georges eludieran a la justicia argentina. Nos escucharon nuestras argumentaciones, pero dijeron que tenían que consultar a la Cancillería francesa. Mientras esperaban la respuesta de la Cancillería, trabajaron en los detalles de su plan. Para que todo este mecanismo de ingeniería, de relojería, se pusiera en movimiento, era necesario saber cuándo los pilotos Enrique de Saint-Georges y Mario Arrou dejaban la Argentina comandando vuelos comerciales de la aerolínea de bandera. Sofía tenía un contacto dentro de Aerolíneas Argentinas que le compartió las asignaciones de vuelo de Mario Arrou. Arrou iba a volar a Madrid en 2 semanas, el 24 de marzo, casualmente durante el aniversario del golpe de Estado. Yo temblaba de emoción y le decía, no puede ser que hayas conseguido esto. Me parece absolutamente increíble. En ese momento, saber a dónde y cuándo volaría el piloto asesino a Europa parecía ser todo lo que necesitaban para hacerlo pagar frente a la justicia francesa. Enjuiciar a los represores de la última dictadura en la Argentina nunca fue una tarea fácil. En su momento, para que existiera esa remota posibilidad, hacía falta un gobierno democrático. Suena obvio, pero al principio de los 80 esa posibilidad se veía lejana. El primer indicio de cambio fue cuando se presentó una fuerte crisis económica que resultó en niveles altos de desocupación jamás visto antes. Los trabajadores que conservaron sus empleos vieron como sus salarios eran cada vez más bajos. El segundo indicio de ese cambio fue más simbólico: una guerra perdida. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Si es necesario, este pueblo va a estar dispuesto a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado de territorio argentino. En 1982, la Junta Militar comenzó una guerra contra Inglaterra para recuperar las Islas Malvinas. Los militares lanzaron una nueva bomba de humo para distraernos de sus fracasos, igual que había pasado 4 años atrás con el Mundial de Fútbol. Nuevamente había un suceso que nos uniría como país. La realidad es que había muchísimo nerviosismo en la sociedad en ese momento. Yo estaba cursando 7º grado, pero recuerdo haber sentido ese caos. La vida seguía ahí, pero había hasta cierto temor que los ingleses podían llegar a bombardear Buenos Aires. De hecho, Charly García compuso una canción ese mismo año que expresa esa mezcla de cosas, de emociones que pasaban. Y se llama justo así: No bombardeen Buenos Aires. En la escuela en la que yo iba hacíamos colectas para apoyar a los soldados, juntábamos dinero, abrigos, comida, cualquier cosa que les fuera útil a esos jóvenes que
que combatían contra los ingleses. En las calles el ambiente era caótico. La guerra duró menos de 74 días. Después de 649 bajas y más de 1000 heridos, Argentina se rindió. Hasta el día de hoy, las Islas Malvinas siguen bajo el control de Inglaterra. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. No permitamos que esa unidad lograda a través de una causa justa y esperada sea perturbada y dañada por la actitud disociadora de una minoría descalificada. La dictadura eventualmente también terminó y la democracia regresó al país. En las calles de todo el país se celebró el hecho histórico del retorno a la democracia y la recuperación de los derechos ciudadanos. La democracia ha vuelto a la vida de la nación. En Buenos Aires, una multitud llenó la Plaza de Mayo y gritó: el cielo se inundó de papelitos blancos y las paredes del Cabildo retumbaron con los sonidos de los bombos. Y ya habla para el pueblo de la nación argentina, su presidente. El presidente Alfonsín se asomó al balcón y prometió, entre gritos y aplausos: Comenzamos esta etapa de libertad, de paz y de democracia hacia el Día de los Derechos Humanos. Con el inicio de la democracia, las corrientes políticas apuntaban hacia la justicia y ahí se iniciaron justamente los primeros juicios contra los crímenes de lesa humanidad. Para ese momento Miriam ya tenía 2 años viviendo en Nueva York. Durante su exilio, ella mantuvo un perfil bajo. Solo compartió su testimonio ante una organización de derechos humanos y en el consulado argentino. Otros sobrevivientes de la ESMA en diferentes ciudades de Estados Unidos, Europa y América Latina fueron más vocales. Esas revelaciones iban mostrando los mecanismos de tortura. Estos testimonios fueron la base para levantar los primeros juicios contra los represores. Miriam y Carlos, su pareja de ese entonces, fueron llamados a declarar como testigos. En una primera ocasión, esto ocurrió en el consulado argentino de Nueva York. Ahí dieron el primero de los cientos de testimonios que darían durante el resto de su vida. Y la verdad es que recién ahí se empezó a vislumbrar que iba a haber una posibilidad de justicia en la Argentina y que nosotras, los sobrevivientes, íbamos a ser un elemento central para la acusación, para la fiscalía. Con el regreso ya de la democracia, Miriam y Carlos empezaron a gestionar su propio regreso a Buenos Aires. Volvieron por decisión propia. Les hacía muchísima ilusión criar a sus hijos en su país, libres. Llegaron a Buenos Aires en agosto de 1984. Mientras recorrían el pasillo que conectaba la aeronave con el aeropuerto, Miriam vio al fondo a 2 hombres uniformados. Cuando hizo contacto visual con uno de ellos, lo reconoció y se dio cuenta que eran integrantes del grupo de tareas de Fuerza Aérea que me había secuestrado. Yo entré en pánico. Sus ojos se agrandaron y ellos parecían reconocerla también. Le digo a Carlos, esos 2 tipos eran del grupo de tareas que me secuestró. Yo pensé que me venían a buscar, yo pensé que me venían a secuestrar nuevamente. Mi primer impulso fue volver dentro
del avión y volver a irme del país. Pero no lo hizo. Inmediatamente buscó ayuda y le explicaron que eran miembros de la policía aeronáutica y que solo estaban ahí vigilando la salida de los pasajeros. O sea que estas 2 personas de Fuerza Aérea que me habían secuestrado, que habían participado en mi tortura y que me estaban recibiendo, no estaban ahí advertidos de que yo estaba llegando al país. Y seguían siendo policías en libertad. Vivían, trabajaban con total impunidad aún en plena democracia. La esperanza que sentían de regresar a casa se transformó en miedo cuando salieron del aeropuerto de Ezeiza. Seguían con la intención de rehacer su vida, pero no se imaginaban que sería tan difícil y que el proceso de justicia que estaba por comenzar iba a durar décadas y que sería tan complejo. Al llegar al país, yo empecé a recorrer los juzgados, porque me empezaron a convocar para distintas causas. En abril de 1985 se inició el primer juicio contra las juntas militares. Cientos y cientos de sobrevivientes se animaron a declarar, y Miriam fue una de ellos. Ella sentía que tenía una deuda enorme con la memoria de los que ya no estaban. Pero también era muy consciente que ser testigo la exponía a las represalias de los militares que aún en democracia tenían mucho poder. La sala de audiencias estaba repleta de gente. El ambiente era abrumador. Miriam se sentó por primera vez frente a los jueces, de espaldas a las miradas escalofriantes de los integrantes de las juntas. Su declaración duró horas. Mencionó a todos los secuestrados que había visto estando en cautiverio, sus nombres, los apodos de los represores que conocía. Entre ellos nombró al mismísimo Ángel Rubio, Alfredo Astiz. Y él me miró como con resentimiento, como diciendo, ¿cómo pudiste? Tal vez él estaba convencido de que habían logrado, entre comillas, reeducarnos y que nosotros aceptábamos que nos torturaran, aceptáramos que nos asesinaran, porque era la única forma que tenían de conseguir la paz para la Argentina, para nuestro país. En la audiencia, los represores se defendían alegando que no habían existido campos de exterminio y detención ilegal, que jamás habían torturado y que jamás habían asesinado. Insistían que nunca habían conocido a los sobrevivientes que los estaban acusando. Hasta que Miriam mostró una prueba irrefutable. En una agenda mía del año 1979 he encontrado esta servilleta que pongo a disposición del tribunal. Es la dirección del teniente Astiz en Sudáfrica y en Mar del Plata. Es del puño y letra del teniente Astiz. Usted puede imaginarse, señor... Esa que estamos escuchando es Miriam en el juicio a las juntas en 1985. Esa servilleta que Astiz le había dado con sus datos de contacto antes de irse a Sudáfrica, escrita con su puño y letra, sirvió como prueba de que él estaba mintiendo, de que sí había conocido a Miriam. En esa primera instancia se estaban enjuiciando a los líderes de la Junta Militar de Gobierno. Astiz no estaba entre ellos, pero igual recogieron testimonios en su contra. La sentencia fue emitida por televisión. Las radios y los canales unificaron la transmisión en cadena nacional. Todos querían saber su decisión final. Se les dio voz a más de 800 testigos. Julio César Estracera, el fiscal responsable de la causa, cerró su alegato con una frase que pasaría a la historia. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Silencio en la sala. Silencio. Decenas de testigos y familiares en la sala rompieron en aplausos. El tribunal sentenció a las juntas militares que habían reprimido sistemáticamente a quienes ellos llamaban subversivos. Los declaró culpables de delitos como privación ilegal de la libertad, tormentos seguidos de muerte y homicidio. En ese momento, los crímenes sexuales cometidos por los represores ni siquiera fueron tomados en cuenta. El dictador Jorge Rafael Videla y el general de la Armada que operaba en la ESMA, Emilio Macera, fueron condenados a reclusión perpetua. La condena a los líderes de la Junta Militar fue un logro, sin duda, histórico, pero tuvo consecuencias. Miles de represores seguían en las calles y temían que su destino fuese igual al de sus superiores. Nuevamente en la calle se vivía un ambiente polarizado y para muchos regresó ese temor de años atrás con la Guerra de las Malvinas. En 1986, 10 años después del golpe de Estado, se estrenó La Noche de los Lápices. Durante el estreno, durante el evento, sentí algo de ese miedo cerca cuando supimos que había una amenaza de bomba. Llevar a las pantallas del cine esa represión sistemática que ejercieron los militares evidentemente no le sentó bien a mucha gente. Afortunadamente no pasó nada, pero la amenaza de otro levantamiento por parte de los militares seguía ahí, presente, amenazante. Tanta fue la presión que lograron interrumpir el proceso de justicia y que no se comenzaran nuevos juicios contra represores. Pero después hubo un larguísimo periodo de impunidad cuando el gobierno de Alfonsín tuvo que promover las leyes de punto final y obediencia debida, que generaron alrededor de 20 años de impunidad. La ley de obediencia debida establecía que las Fuerzas Armadas habían recibido órdenes de sus superiores. Por lo tanto, esos actos atroces dejaban de ser delitos condenables ante la ley, ya que supuestamente estaban siguiendo instrucciones. La ley de punto final ponía fin a los juicios que se habían comenzado y a cualquier intento de conseguir justicia. Esto dejó a miles de represores en libertad y en total impunidad. Creo que la presión de los militares fue lo que generó que durante esos 20 años los y las sobrevivientes nos cruzáramos en la calle, en los semáforos, en los cines, con quienes nos habían secuestrado y torturado. Las leyes de obediencia debida y punto final estuvieron vigentes hasta septiembre del año 2003, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner promulgó una ley que las anuló. Tras la anulación de esas leyes, se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad, lo que implicó que se recolectaran nuevos testimonios, pruebas y declaraciones. Fue un proceso que tomó años, hasta que finalmente se condenó a Astiz, el Ángel Rubio, a cadena perpetua. Muchos años después, mientras se le enjuiciaba por crímenes cometidos dentro de la ESMA, dijo Astiz ante un juzgado: además, lo más importante de todo es que nunca voy a pedir perdón por defender a mi patria. Hasta el día de hoy, el Ángel Rubio cumple su condena en una cárcel de Ezeiza. Los juicios que comenzaron en 1985 marcaron un precedente de interrupciones, irregularidades y lentitud. Por eso Miriam, Sofía y el resto del equipo tenían tanta prisa en lograr su objetivo. Y la pasividad del juez Torres por acusar a los pilotos que desaparecieron al grupo de la Santa Cruz las tenía desesperadas. A este punto sentían que conseguir justicia estaba en sus manos, que si ellos no hacían algo que fuera lo suficientemente contundente, el sistema judicial tampoco lo haría. Por eso seguían elaborando un plan con la Interpol para detener a los pilotos allá, en suelo europeo.
El peligro de que se enteraran los pilotos y se fugaran era algo que no nos dejaba dormir. Ellos sabían que el piloto Mario Arrú comandaría un vuelo a Madrid el 24 de marzo gracias a un contacto de Aerolíneas Argentinas. Con ese dato pudieron ir elaborando una estrategia para su detención. Giancarlo se iba a subir al mismo vuelo. Iba a estar cerca de la cabina, porque Interpol iba a subir, ni bien tocara el suelo de Madrid, ese avión a la aeronave para detener al piloto. Giancarlo tendría las imágenes en exclusiva. Sería la foto más importante del proyecto en el cual venía trabajando durante años. Para Miriam, el arresto significaría un gran alivio como sobreviviente y un avance formidable para su carrera periodística. Pero no contaban con las implicaciones políticas de este plan y que la Cancillería francesa se negaría a colaborar. Una vez que se anularon las leyes de obediencia debida y punto final, se reanudaron los juicios por crímenes de lesa humanidad a principios de los 2000. Por eso los países europeos alegaron que no era necesario intervenir para aplicar la jurisdicción universal. Ahora, la justicia argentina se mostraba dispuesta a condenar los crímenes de la dictadura militar. La verdad es que era una catástrofe. Teníamos la denuncia terminada. La había visto mi colega en secreto. Le parecía que estaba perfectamente redactada, con jurisprudencia, con base, con testigos, con domicilio, con pruebas. Y sin embargo, la respuesta del gobierno francés de Sarkozy era no. Se les cayó el plan de buscar justicia en Europa por la negativa del gobierno francés y casi inmediatamente sucedió algo con lo que no contaban. Durante una actividad en el Congreso de la Nación, otro fiscal, que no tenía nada que ver con la denuncia de los vuelos de la muerte, lanzó una noticia explosiva. Dijo, con la presencia de varias agencias internacionales en un seminario, que la justicia tenía identificados a los pilotos de los vuelos de la muerte que había eliminado al grupo de la Santa Cruz. Fue una bomba atómica. Miriam estaba confundida, sorprendida. Por más que lo pensaba, no podía entender por qué un fiscal, además ajeno a la mega causa ESMA, había hecho semejante declaración pública. Le pareció una locura. Nos daba motivos para pensar que estaba jugando para quién sabe quién. Lo primero que pensamos justamente es que estaba dándoles abiertamente a los pilotos la oportunidad de fugarse. Aunque el fiscal no había dicho públicamente los nombres de los pilotos, los culpables, al ver la noticia, iban a saber que estaban hablando de ellos. Después empezamos a reflexionar de que en realidad esta noticia era una forma de acicatear al juez Torres para que finalmente ordenara la detención de los pilotos. Aún después del anuncio del fiscal, el juez Torres seguía igual, sin mover ninguna de sus fichas. Hasta que un día, mientras él estaba trabajando en su despacho, recibe una visita sorpresa. Mario Arrú se puso a disposición de la justicia. Fue al despacho del juez Torres y el juez Torres se quería morir, porque ¿qué hacía? ¿Qué hizo el juez Torres? ¿Lo detuvo con los elementos que tenía? ¿Le dijo, señor Arrú, queda usted detenido? En los pasillos del juzgado se escuchaban los murmullos de asombro de los trabajadores al ver que uno de los pilotos asesinos se había entregado. A Arrú le permitieron ver el expediente en su contra. Se le confirmó que sí, que estaba imputado por haber piloteado el vuelo del 14 de diciembre de 1977. Y lo dejaron en libertad. Le dijo que se quedara tranquilo, que se vaya a la casa, que ya lo iban a llamar.
Sofía, Miriam y el resto del equipo se sentían burlados. ¿Qué clase de justicia es esta? Pasaron semanas hasta que una noche Miriam dejó la radio prendida para hacerse compañía como lo hacía siempre y en la madrugada alcanzó a escuchar. El juez Sergio Torres ordenó la detención de 3 expilotos de la Prefectura Naval, 2 de ellos comandantes de aerolíneas argentinas, sospechados de haber participado en el vuelo del que fueron arrojadas las monjas francesas Alice Dumont y Léonie Duquet, además de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y miembros del grupo de familiares de la Iglesia de la Santa Cruz. Habían pasado 2 años desde que Adolfo Pérez Esquivel y Enrique Piñeiro se presentaron en las escalinatas de Comodoro Pi para denunciar los vuelos de la muerte. Ahora comenzaba una nueva etapa. La decisión sobre el destino final de los pilotos estaba en manos de un tribunal. Y una mujer, desconocida para Miriam, iba a ser la encargada de convencer a los jueces que los pilotos de los vuelos de la muerte eran culpables. En el último episodio de Skyban, los vuelos de la muerte, creo que lo que hicimos no sirvió para una mierda. Me siento mal. Se reanuda la audiencia a los efectos de dar lectura al veredicto firmado por los integrantes de este tribunal. Skyban, los vuelos de la muerte, es una producción de Sonoro en asociación con Orbit Media, basada en el libro Skyban, aviones, pilotos y archivos secretos, escrito por Miriam Lewin, y en relatos en primera mano contados por Miriam. La serie en podcast fue producida y escrita por Carmen Graterol, Paloma Navarro Nicoletti y Evelyn Uribe, con ayuda de Mariana Coronel. Narrada por mí, Leonardo Baraglia. La edición es de Rodrigo Crespo y Yasmín Romero. El fact-check es de Sara Mota. La ingeniería y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Manuel Parra. La música original es de Nicolás Paguela. Las grabaciones se hicieron en los estudios de Radio en Casa y Pomeranec, en Buenos Aires. La producción ejecutiva es de Joshua Weinstein, Camila Victoriano, Yasmín Romero y Steve Fishman. Gracias a Daniel Padilla, Fernando Galaviz, Hannah Bottum y Taya Sandoval por toda su ayuda con esta producción.